Eh, Luis, tú me dices que Sí, lo presento rápidamente, doctor, y empezamos. rápidamente, nada más, no sin tanto. Listo. Buenas noches. Hoy día vamos a continuar con el curso de retina. Hoy tenemos el tema tumores de retina y coroides, a cargo del doctor David Cruzado Sánchez, quien es médico cirujano, investigador, profesor y especialista en oftalmología. A su vez, realizó la subespecialidad en oncología ocular por la Universidad Peruana Cayetano Heredia en el INEM y cuenta con un fellowship en cirugía vitreoretinal en el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Doctor David, es siempre un placer contar con su presencia. Le agradecemos de antemano de parte del Servicio de Oftalmología y los residentes presentes, ya que una noche más tenemos a su cargo. Gracias por compartir sus conocimientos. Doctor, le cedo la palabra. Muchas gracias, Luis. Muy gustoso de estar con ustedes, los residentes del Hospital Loaiza, y vamos a hablar sobre un tema que es bastante interesante. No es algo con lo que ustedes habitualmente van a toparse, pero sí es bueno siempre tener un conocimiento básico sobre qué es lo que tenemos que hacer y cómo enfrentar frente a pacientes en los cuales uno tiene duda diagnóstica o posibilidades diagnósticas. Y eso es muy importante, pues, para que también como residentes aprendamos y tengamos una idea de qué hay que hacer. Miren, primero la procedencia de los tumores. Los tumores proceden de la uvea, es decir, pueden haber tumores en la coroides, el iris, el cuerpo ciliar, ¿sí? Por ejemplo, el melanoma, puede ser melanoma del iris, melanoma de la coroides, del cuerpo ciliar, puede proceder de la retina o pueden venir de otro lugar y producir metástasis. Como ustedes también por otro lado, no van a ver ustedes tumores del cristalino, originados del cristalino, del vítreo o de la esclerótica. Y miren, por otro lado, nosotros podemos pensar que dentro del ojo, los tumores pueden ser primarios, es decir, que nacen exclusivamente de estas áreas, o pueden ser secundarios o metastásicos que vienen de otra parte a colonizar el globo ocular en sus estructuras internas. El proceso de cáncer es bastante complejo, pero todo inició de una célula somática normal que con el tiempo, un daño en el ADN y otros factores, desencadenó una serie de eventos que al final produjeron una expansión clonal, formación de un tumor, evadiendo la inmunidad y formando no solo una invasión local, sino también metástasis. Varios son tipos de los carcinogénicos en los cuales uno puede recordar cuando estudiaba en las etapas de pregrado. Y para iniciar, yo tengo aquí una lista de casos, porque no vamos a hacer, ¿cómo se dice? Una revisión. Mire, el tumor de retina es este. Ahora vamos a hablar sobre este, sobre lo otro y todo. Eso ustedes lo pueden repasar. Pero sí, lo que a mí me interesa es cómo lo abordamos este tipo de casos, qué es lo que hay que primero que pensar. Entonces, lo primero que hay que pensar es que el mensaje tiene que quedar bien claro, que en los niños el tumor más importante, en los niños menores de 5 años, y ya ni qué decir si es menor de 2 años, es el retinoblastoma. ¿Cuál es la característica más importante del retinoblastoma? Es la leucocoria. Es decir, un puntito, una mancha blanca, ojo de gato, que el niño tiene estrabismo o que el niño está cursando con un glaucoma, ¿no? Esos son parte de los diagnósticos diferenciales que uno tiene que enfrentar
cuando un paciente, con un niño. Entonces, miren ustedes, esto que ven acá, cuando era más chiquito, antes que ya se pueda ver, era ese tamaño, ¿sí? Y ese tamaño de acá corresponde a la masa tumoral, una masa tumoral blanquecina, sólida, de bordes regulares, ¿sí? Bastante bien definido, con neovasos en su superficie, una red vascular sobre el tumor y siembra subretinal. Aquí está bien definido el área de tumor, pero hay una halo que lo está circundando, ¿sí? De acuerdo al tamaño, la forma, las características, en un niño, toda masa tumoral blanquecina, leucocoria, es retinoblastoma. Ustedes es lo primero que deben pensar. ¿Qué puede ser catarata? Sí, puede ser catarata congénita, toda esa cosa. Pero si ustedes no diferencian o no están seguros, es muy importante que tengamos que diferenciar esa parte, porque una catarata, a lo mucho el paciente no verá, estará cieguito, pero en un retinoblastoma, el paciente se va a morir. Se va a morir ni siquiera en 5 meses o en 2 años, ¿no? Se va a morir en los siguientes 3, 4 meses. La tasa de progresión y crecimiento del tumor es bastante rápida. Aquí les muestro un montón del collage, que es parte del capítulo de un libro que escribimos con el doctor Wong. ¿Cómo pueden presentarse? Mira, aquí puedes ver que hay múltiples focos, multifocal, como en este otro caso. Aquí ven ustedes una placa de braquiterapia que alguna vez utilizada como tratamiento. Aquí ven una parte del tumor cuando ya está en patología y cómo ve el nervio óptico engrosado. Aquí ven parte de los tratamientos actuales que se hace como quimioterapia intraarterial y cómo las ondas que se ponen va pintando al ojo. Entonces, parte del espectro de lo que se llama de diagnóstico y tratamiento de retinoblastoma. En el retinoblastoma lo más importante es ver que cuando está dentro del ojo, después lo que produce es una invasión a las estructuras que son más circundantes. Dado su origen ectodérmico, le gusta mucho irse por el nervio óptico y invadir el sistema nervioso central. Por lo tanto, lo que hace es, hay una invasión de la estructura del nervio óptico, como en este caso, como ustedes ven, cada vez que nosotros enucleamos en los casos que los pacientes lo ameritan, lo que notamos es ver si es que hay invasión del nervio óptico. No todos los ojos se nuclean en el mundo, hace 100 años, solamente el 1% sobrevivía de retinoblastoma. En la actualidad, 100 años después, solo menos del 5% muere, más del 95% sobrevive. Vean ustedes, cuando uno manda a patología, vean las áreas de calcificación. Miren esos puntos de calcificación. Hemorragia, desprendimiento de retina, y a la vez también ustedes pueden ver cómo hay invasión tal vez transescleral y a veces del nervio óptico. Miren, aquí está la retina desprendida. Sobre todo esto se da cuando hay estadios avanzados. Normalmente la clasificación del retinoblastoma es por letras, la clasificación internacional A, B, C, D, E. Pero lo que a nosotros nos interesa saber es que diagnostiquemos apenas aparece el tumor, y el signo más importante en una ecografía son las calcificaciones intraoculares. Signo de calcificación intraocular en un paciente menor de 5 años es un alto riesgo, altamente potencial y probablemente sea retinoblastoma. Por otro lado, miren ustedes cómo este tipo de tejido va invadiendo, ven las calcificaciones y va abordando, incluso va haciendo ya una invasión extraocular a través de la esclera. Cuando hay lesiones tan avanzadas, solamente lo he puesto acá para que vean en una tomografía
cómo es que no solamente vean la calcificación dentro del globo ocular, sino que la predilección por irse por el nervio óptico, y miren de este otro lado, e irse hacia el sistema nervioso central. Este paciente desafortunadamente falleció en un mes. Y vean ustedes la extensión extraocular también. Miren por todo ese canto cómo es que se va. Entonces, para decirle lo importante que es hacer un fondo de ojo en un niño, lo importante que es ponerle gotas para dilatar y ver el reflejo rojo del niño. Importante ver que cualquier duda, cualquier sospecha, cualquier atisbo de duda, de sospecha que un paciente pueda tener leucocoria, inmediatamente pensar en retinoblastoma y no descansar o agotar esfuerzos hasta estar seguro que se le hizo un fondo de ojo y que las imágenes perfectamente no lo tienen. Porque esto cambia totalmente, no nos interesa ya el paciente incluso que preserve el globo ocular, sino que no se muera. Miren ustedes ecográficamente cuando recibe el paciente tratamiento puede responder estos a los tratamientos, miren, cuando reciben quimioterapia los pacientes. Y este ojo de acá, que ustedes tienen acá, ven las calcificaciones como es que se muestran. Vean la deformidad de los vasos. Esto como si fuera un sarro que uno podría ver, se llama siembra y que está en la retina, que debajo de la retina se llama siembra subretinal, que es una especie de sarro, que son múltiples focos tumorales alrededor del borde tumoral. Vean ustedes que probablemente era mucho más extenso y producto de la quimioterapia o tratamientos que recibió este paciente, respondió parcialmente. El conocimiento de los tumores es importante, sobre todo la circulación, porque ustedes miren la carótida interna cómo va y da una primera rama que es la oftálmica, sí va a dar parte de la irrigación de la arteria central de la retina para la vascularización de un vaso. En la actualidad lo que se hace es se coloca un catéter y se llega hasta la entrada de la arteria oftálmica y se inyecta el medicamento, y lo que hace que éste responda favorablemente. Esos son los nuevos tratamientos, como ven ustedes acá, un microcatéter y se inyecta el medicamento, que es la quimioterapia intraarterial, unas formas de tratamiento. Pero antes de llegar a todo lo que son tratamientos, pues de nada vamos a saber si es que antes no hemos hecho el diagnóstico del paciente. Ellos son parte de lo que se requiere para este tipo de tratamientos. Y para que vean ustedes cómo es que es parte de ese tipo de tratamiento, quimioterapia intraarterial, mira, se llega a esta zona y se inyecta, y miren el flush coroideo, es decir, la forma, la sustancia constante para saber que está en esa posición y luego ya poder inyectar el medicamento. Vean ese caso que tuvieron y miren cómo está después del tratamiento con quimioterapia intraarterial, ¿no? Muy bien. La conclusión acá es leucocoria en un paciente niño menor de 5 años, pensar en retinoblastoma. No, que puede ser COA, ya tiene 5, ya tiene 6, 7, no. Primero hay que asegurarnos de que no sea retinoblastoma. Se lo digo porque en esta pandemia pues he visto los peores casos de retinoblastoma. Puedo llenarles toda la charla de puros casos de retinoblastoma para que quede bien claro en ustedes que leucocoria es signo indicativo de retinoblastoma. El retinoblastoma tiene una alta mortalidad cuando ha invadido al nervio óptico, tiene una alta mortalidad cuando es transescleral, tiene una alta mortalidad cuando es bilateral y ha invadido el nervio óptico. ¿Sí?
Y en la actualidad, este cáncer se cura. No es que se trata y que vamos a ver cómo va, si no se muere, que si sobrevida. No. Este cáncer se cura, ¿sí? Se cura más del 95% si es que nosotros logramos detenerlo, sobre todo en los estadios tempranos, A, B, C. En un D es bien complejo, en un E muchísimo más. Preservar el globo ocular. No se nuclea en muchos casos en la actualidad, pero desafortunadamente en los medios en los cuales he tenido muchos pacientes con retinoblastoma que han sido vistos algunas veces por oftalmólogos. Les han dicho que es un coloboma, les han dicho que es un COAS, les han dicho que es eh, una catarata congénita, les han dicho que es desprendimiento del vítreo o hiperplasia del vítreo. Y después a los meses llegan con las masas tumorales, el ojo incrementado de tamaño. Por lo tanto, que esté basado en objetividad. Si es un niño, pongo gotas para dilatar, háganle una ecografía. No sé qué es el examen más sencillo que puede estar a la mano, ¿sí? Para que puedan estar tranquilos. Si tienen dudas, venga el próxima semana, vengas en 15 días, vengas en un mes para volverla a repetir el examen y compárenlo, ¿no? Y así por lo menos unos 6 meses, un año, para estar seguros de que no hay. Y si hay el menor indicio de una masa tumoral, pues remitirlo si ustedes tienen los medios para resolverlo, pues resuélvanlo. Si no, remítenlo al centro, a los especialistas al respecto. Con esto quiero decir que en el INEN recibimos los casos de todos los lugares, de todo el país, todos los días. De preferencia los días martes y jueves, de 8 a 1, puerta 13. Los que han rotado, los rotantes, los médicos que han rotado, tenemos una camada bastante grande. Hospital Cayetano Heredia, Hospital Loaiza, Oftalmosalud, un grupo de Lino en otras épocas rotaban con nosotros y aprendían la importancia de lo que es diagnosticar retinoblastoma, sobre todo tempranamente. Y también veía lo triste que es diagnosticar tardíamente. Los niños mueren feo, mueren mal, mueren muy mal. Ya es difícil con la idiosincrasia del peruano, la falta de cultura, la falta de medios, que el seguro integral de salud, que, bueno, hay un montón de barreras además de eso. Y nosotros no podemos constituir una barrera. Disculpe que me dé unos minutos para retinoblastoma, pero es muy importante que esto quede en su cabeza. Retinoblastoma tiene que ser un tema muy claro en ustedes. Luego, si nosotros pensamos en la retina, nosotros podemos recordar que tenemos el epitelio pigmentario y la neuroretina. El epitelio pigmentario, que es de esta característica que es hiperreflectivo, puede hacerse mucho más, incrementarse en tamaño o incrementar su tamaño. Mire usted esta lesión pigmentada, disiforme, con bordes bastante regulares, y vean cómo es que le hacemos su angiografía, miren cómo está, se mantiene bien en silencio en los tiempos tempranos, hay una hiperfluorescencia central que luego se va haciendo muy notoria y que centralmente, pero en general ejerce un efecto barrera que no puede uno ver qué hay detrás, salvo por la parte central de esta lesión. Uno hace un corte tomográfico de esa lesión y miran ustedes cómo la línea del epitelio pigmentario en cierta parte se vuelve discontinua, que es correspondiente al área del corte de la lesión, ¿sí? Y esta es mucho más incrementada en su grosor, es decir, está engrosada, ¿sí? Con diferentes irregularidades en tamaño y forma, con múltiples puntos, y que ha generado una ausencia de las capas
más externas, es decir, no hay fotorreceptores, y las capas más internas están depletadas hacia internamente, ¿sí? Y luego nuevamente continúa como si nada hubiera pasado, ¿sí? Todo este espacio, ¿no? Una hiperplasia del epitelio pigmentario. Este paciente nacido con esto, vean ustedes la autofluorescencia, vean ustedes la geografía, vean su tomografía y vean la imagen, ¿sí? Hay de múltiples grados, se dice que son los más agresivos, es decir, están asociados más a enfermedad de poliposis colónica familiar, aquellas que son lesiones no de este tipo, sino mucho más pequeñitas, son las famosas llamadas huellas de oso dentro de la retina. Y lo que ustedes están viendo básicamente es una hiperplasia del epitelio pigmentario congénita, ¿sí? O también llamado Charpy, Congenital Hypertrophy Retinal Epithelium Pigment. Entonces, eso es para que ustedes consideren eso, ¿sí? Luego, miren, un tumor puede presentarse de esta manera, bien circular, como ustedes pueden ver, una masa central a nivel foveal. Y si uno estudia claramente, perfectamente ve un arco perfecto. Son las uniones Yap-Junction que uno había aprendido y decía, ¿para qué servirán? Pues para que no se despegue el EPR. El EPR es tan fuerte que no se quiere despegar. La retina la deforma, pero no hay más nada acá. Lo que ustedes están viendo acá debajo es un DEP, es un desprendimiento de epitelio pigmental o desprendimiento de epitelio pigmentario. Obedecen a múltiples causas y aparentemente es una naturaleza benigna por el tamaño de la lesión que tiene acá. Pueden ser fibrovasculares, serosos, hemorrágicos, ¿sí? Es de naturaleza hemorrágica. Pero también pueden haber con cambios en la neuroretina. Miren ustedes, ¿qué es la neuroretina? Este es el epitelio pigmentario y todo lo que está delante del epitelio pigmentario es la neuroretina. O sea que pueden haber alteraciones en la neuroretina que hacen presencia de tumores. Miren ustedes este caso de acá. Ahí está. ¿Ven ustedes de acá? Ya. Si les digo que su hermana tuvo retinoblastoma, ustedes dirían, bueno, tiene una masa tumoral blanquecina, eso es retinoblastoma hasta demostrar lo contrario. Mm. Mm. Por otro lado, miren ustedes, esta lesión con áreas de calcificación está así desde hace 8 años, no hay ninguna otra lesión importante, estas son las imágenes, y esto es lo que ustedes están viendo ahí, cómo se muestra por el OCT toda la neuroretina totalmente tomada, y esto se mantiene estable desde hace mucho tiempo. Entonces ahí todo ese segmento está totalmente cambiado por efectos de un tipo de estructuras celulares que han invadido todo ese segmento, ¿no? Esto era un paciente con un retinocitoma. Vean ustedes otro paciente más. También diría el retinoblastoma, pero no, miren esta lesión. Este es un amartoma astrocítico, ¿sí? Un paciente con neurofibromatosis. Sí, lo dilaté y lo que primero que me llamó la atención es que era esto y me lo manda genética siempre para demostrar que hay otros estigmas. Y aquí definitivamente no solamente está este, sino tiene este y lo otro de allá. Y le aproveché en tomarle yo y miren ustedes que los cambios que se dan a nivel de la neuroretina interna, ¿no? De tipo glial y que totalmente rellena la neuroretina interna. Está.
o este otro de acá, ¿sí? Tomatotriciclo nervio óptico. Uy, había olvidado este caso ya, hace tiempo que no lo veía. Fue un caso interesante haberle tomado fotografía a este paciente. Es una niña con esclerosis múltiple, perdón, es una niña con esclerosis tuberosa, ¿no? Y tenía este tipo de lesión. Interesante. Cambios en la neuroretina y el epitelio pigmentario también pueden haber simultáneamente. Miren ustedes ese tumor, cualquiera pensaría que esto es inmediatamente un melanoma, un nebus extenso con estos cambios, pero ustedes ven a analizar con una angiografía y con una tomografía, ven todo esta retina totalmente con pérdida de su arquitectura, un engrosamiento de los segmentos internos, una tracción glial y áreas de tracción a nivel vítrea, desde a nivel de la región discal. Este es un amartoma combinado del epitelio pigmentario, porque no solamente el EPR es el que está engrosado, sino también la retina, por eso es combinado, ambos. Y todo lo que es hiperplasia, acumulación de pigmento, tiene que ver con el EPR. Por eso es que lo ven de ese color. Y miran ustedes cómo es que también genera tracción vítrea, a nivel cambios, a nivel gliar, a nivel de corte. Y bueno, genera también esas tracciones que después esa es parte de su seguimiento. Los vasos retinales, los tumores vasculares también no son escasos frente a esto, también se presentan. Y lo que aquí me llama la atención es lo siguiente. Miren, Recording in progress. ¿No? De ahí, lo característico es la exudación, el vaso aferente, el vaso eferente y la tumoración, el angioblastoma retinal. Mi amigo Recording in del otro lado de la progress. neuroretina, y vean ustedes
lo interesante que es analizar actualmente ya con un CT, la coroides, y varios tumores, como en este caso de acá, un tumor calcificado, pero que no es dependiente de la retina, sino es de la coroides. Vean ustedes aquí, le hacemos un OCT y toda una placa totalmente inflada, dependiente de coroides, la neuroretina se mantiene estable a pesar de los cambios en el EPR. Además de la forma que presenta. Uno le hace su ecografía y ven estas imágenes de una alta hiperecogenicidad, una placa ahí correspondiente a estos picos que se pueden ver en este tipo de modo A que se ha incluido en esta ecografía. También cuando ustedes pueden encontrar tumores múltiples, mira aquí 1 y 2, pero ya no se parece al otro que vimos, porque no son unas placas, sino que hay una especie de una tela parda, ¿no? Un leopardo, una piel de leopardo en su superficie con pigmento, pero en este también no es no se diferencia tanto y al parecer son de la misma especie. Junto a ello hay fluido subretinal abundante. Y si uno le da una chance de hacerle una angiografía, vean ustedes cómo la imagen, cómo es que se llega a mostrar. Miren cómo es que empieza a hiperfluorecer. Y captar múltiples puntos de hotspots que se llaman. Múltiples puntos, ¿sí? Y esto es lo que nosotros llamamos una metástasis. Vean ustedes la característica en OCT actualmente que ya se conoce, que es una especie de un columpio con doble bajada, ¿sí? Con en inglés no recuerdo el nombre, ¿sí? Y vean ustedes, le hicimos una resonancia y vemos múltiples puntos tumorales a nivel de su sistema nervioso central, su ecografía, cómo se veía, y este fue un carcinoma de células pequeñas primario pulmonar. Recordar entonces que las metástasis, cómo llegó, entonces si estaba en el pulmón, pues pueden viajar de vía hemática, la mayoría de todos los tumores, luego regionalmente se van por vía linfática, ¿sí? Local o regional, o por contigüidad y extensión del tejido. Y este es un producto de que cuando hace metástasis es que hacen mucha indiferenciación celular y burlan la inmunología habitual del paciente, y porque en el ojo es considerado un santuario del sistema nervioso central. Por lo tanto, es también a veces de mal pronóstico en algunos casos. Las metástasis uveales hay unas formas también y algoritmos para poder enfrentarlas. Ahí les dejo acá parte de uno de los protocolos, ¿sí? Y pueden ser difusos, ¿no? Metastásicos o focales, y cuáles son nuestros posibles tratamientos. Y en este otro caso también, con las mismas características, una masa tumoral, fluido subretinal, yo preocupado, traía imagen no, ese le tomamos nosotros en casa, le hicimos y era la refractividad media baja, una masa extensa, y le pedí su placa y miren esta masa tumoral en el pulmón. Ese no es el corazón, es parte del pulmón. Y vean ustedes acá, momento exacto entre mi colega con un Trucut entra y toma una biopsia del tumor, una biopsia core del tumor. Desafortunadamente, miren la extensión del tumor, ya había infiltrado y lesionado haciendo metástasis óseas, miren múltiples, cómo ha perdido toda la estructura del disco óseo, y mira también con invasión al sistema nervioso central. Bien, este otro caso, otro paciente, aquí hay una masa tumoral blanquecina que yo estoy dudando de dónde puede ser. Miren ustedes esa estructura y veo que abundante fluido subretinal que está cayendo. Durante pandemia no completó los tratamientos y está haciendo un proceso de recurrencia con metástasis. Ya la señora tenía también metástasis pulmonar.
Vean ustedes cómo es que se presenta esta lesión. Miren esta forma de caída, ¿sí? Bilobulada, ¿sí? En forma de jiba, esta doble jiba, una jiba, 1, 2, ¿sí? Importante, y fluido subretinal al respecto. Miren ustedes ahí estas características. Sí. Y ahí es porque le di tratamiento, ¿no? Le di un poco de láser y bueno, y antiangiogénicos, que no recuerdo bien. De TTT le di. Este es otro paciente también con cáncer de mama, con abundante fluido subretinal. Este es un mama, sí, con cáncer, tratada, me parece ya con una mamografía. Y miren ustedes acá el área de hotspot presente en la retina. Vean nuevamente esta característica bilobulada de este cáncer con fluido subretinal. Es uno de los casos que tuve yo en el 2015. Lo mandé en este caso a RT, radioterapia, recibió focalizada. Y miren ustedes cómo es que respondió. Desafortunadamente mejoró la visión, pero un tiempo después empezó a bajar parte de las secuelas de radioterapia, antes y después. Vean ustedes estas lesiones a nivel pigmentario también que uno puede encontrar en el nervio óptico. Y le ponía acá la geografía porque en todos los tiempos se mantiene incólume, sin variación. Eso es característico de 2013 a 2017, miren, no había cambiado sus fotografías. Y es este mismo otro caso también. Este es un melanocitoma del nervio óptico, al igual que este melanocitoma del nervio óptico. Y hay variedades de presentación clínica, todo dependerá de cuán profundo está en el nivel de segmentación de la retina. Sí, miren ustedes acá, a nivel del nervio óptico. Vean ustedes cómo es que se ve. Este paciente lo tengo invariable también desde hace más de 7 años ya casi. Uno puede calcular el tamaño y la extensión y por eso empezar a seguirlo. Es un caso interesante porque no sabía básicamente qué era, lo había visto uno de los colegas y vio que sí, estaba en duda si era un nebus, pero lo interesante no era que la hiperreflectividad que tenía, ¿no? Porque es una media alta, ¿sí? Más o menos 87%, promedio 82%, entonces tú dices, bueno, normalmente un melanoma es media baja. Eso es lo que no interesa tanto en este caso. Lo que interesaba que en este caso es que está cerca en la mácula, cerca también al nervio óptico, el tamaño que tenía, miren, casi 2 milímetros, ¿sí? 2 milímetros. Y vean ustedes la geografía, cómo es que se presenta. Lo que nosotros iniciamos fue tratar este tipo de lesión pigmentada en relación a un nebus que estaba haciendo en transformación, porque también tenía fluido subretinal. Mire usted la autofluorescencia, cómo es que puede notar uno la marca que deja el fluido subretinal cuando éste escurre o se desliza debajo de la capa de la neuroretina subretinal. Y lo que hicimos fue darle tratamiento, ¿no? Este en cambio es un cáncer de mama, definitivamente, perdón, este es un melanoma por el tamaño que tiene y además vean ustedes abundante pigmento naranja en su superficie. El pigmento naranja, tipo fucina, que se acumula en células, sobre todo se acumula producto de alteraciones a nivel de las células del TPR y es muy característico en los pacientes con melanoma. Vean ustedes la reflectividad media-baja que uno puede encontrar, 45%, en altura media, 58%. Y miren ustedes acá, también pueden encontrar este tipo de tumores hemorrágicos. Un previo estaba así y era una membrana neovascular. O en el caso de este paciente que también viene por una hemorragia de la retina y 15 días previos estaba así. O sea,
puede ser que una hemorragia producto de una membrana coroidea neovascular que hace una hemorragia submacular, hacerme la idea que sea un tumor o un tumor que puede sangrar también y hacerme la idea que tengo un hemovitrio. Muchas veces hemos visto pacientes operados que después que los operan encuentran dentro de sala ese tipo de características. Miren, este paciente ya lo había visto, por suerte 15 días previo, y vean ahí la doble circulación, le hicimos una geografía con ilosemina y vean eso. Doctor David. Dime. Sí, se salió la presentación, no sé si la puede volver a... ¿Ya no está? Sí. No entiendo. Su presentación, ¿la puede volver a poner? No la vemos ahora. ¿Ahí ya se ve? Sí, ahí está. Ahí ya. Ya, gracias. Ya, ¿dónde estaba? ¿Ahí se sigue viendo? Sí, ¿verdad? Ya. Sí, doctor. Y ahí está, pues, con una darindocianina, como estamos diagnosticando el tipo de pacientes con melanoma. En todas las fases tempranas, intermedias y tardías. Miren este caso de acá también, un paciente con linfoma. Los tumores sólidos pueden invadir de manera con metástasis, pero los tumores hematológicos tienen una naturaleza infiltrativa. Miren ustedes cómo han infiltrado múltiples áreas de la retina con hemorragias. Este es un paciente con linfoma. Y vean ustedes cómo infiltra la neuroretina. La neuroretina se parece gordita, se parece que bien gordita, bien engrosada, con múltiples puntos aquí que se ve, y aquí ya ha perdido su arquitectura normal, ¿sí? Como si fuera una sola estructura, y debajo hay como si fueran unos cerritos, unos acúmulos, ¿sí? Muy definidos, sobre todo esta zona de acá, que corresponden pues a los cúmulos de material hipoproteico, ¿no? Que son pacientes con linfoma. Mire cómo es la naturaleza infiltrativa, como si fuera una esponja, y ya las partes que están mucho más reconocibles son los que ya ha perdido la estructura normal de la neuroretina. El paciente fue tratado con quimio de reinducción, me parece, sí, y también recibió radioterapia. Y miren ustedes cómo quedó al final, pre y post tratamiento. Este es en una niña de 9 años también que tuvo una infiltración. Miren ustedes cómo son las infiltraciones de naturaleza proteica, puntos hiperreflectivos que van invadiendo la neuroretina antes del tratamiento y después del tratamiento con quimio y radioterapia, ¿no? Bien, hasta ahí, muchísimas gracias. Había muchos más casos que presentar, pero ya por el tiempo. Entonces, ¿preguntas hasta acá? Sí, doctor, muchas gracias por haber participado de nuestro curso. Bueno, por el momento todavía no tenemos preguntas. Yo quería, doctor, hacer un comentario sobre el retinoblastoma, ¿no? Que me parece que de la charla que nos ha dado ha querido dejar bastante hincapié ahí, ¿no? En cuanto al retinoblastoma, doctor, si es que fuera, como mencionó en algunos casos, llegar a la evisceración. No, a ver, concepto claro. Nunca se eviscera un paciente con retinoblastoma. Nunca se eviscera un paciente con retinoblastoma. No se hace biopsia a un paciente con retinoblastoma. Tampoco se exentera un paciente con retinoblastoma. Son conceptos muy antiguos. Si usted hace una evisceración a un paciente con retinoblastoma, lo más probable es que en 3 meses el niño se muera, porque lo que usted va a hacer es una diseminación orbitaria. Por lo tanto, lo que va a hacer una extensión orbitaria y una siembra orbitaria, potencialmente el paciente se va a morir.
Cuando uno hace una enucleación, lo más difícil que es, además de cortar un segmento grande del nervio óptico, es que durante el proceso, porque a veces operamos ojos muy grandes, incrementados de tamaño, es decir, ojos oftálmicos, es que no se reviente el ojo para que las siembras tumorales no invaden. Uno de mis maestros me comentó que desafortunadamente con tantos años de experiencia le ocurrió eso. El niño se murió a los 3 meses. A mí me ha pasado eso hace mucho tiempo. Afortunadamente fue un melanocitoma, no, fue un tumor del cuerpo ciliar, afortunadamente. Yo no he dormido, nunca, no pude dormir los siguientes 7 días detrás del patólogo para saber cuál era el diagnóstico. Es mucha responsabilidad afrontar un paciente oncológico. Y uno pues va aprendiendo las experiencias que uno tiene. Médula epitelioma fue que afortunadamente fue ese caso, pero definitivamente siempre es mucho compromiso, no se visera. Disculpa que te haya cortado, pero tengo que estar bien claro eso, porque me ha llegado pacientes eviscerados, pacientes se murieron. Bueno, de colegas, o sea, no estoy hablando estoy hablando de oftalmólogos, ¿no? O sea, y por eso es que estos conceptos sí quiero que sean bien remarcados, ¿sí? Ok, doctor, sí, justo lo que iba era de que ahora ha mencionado que en el 95% de los casos me parece que ya tienen un mejor pronóstico tras el diagnóstico Sí, adecuado y temprano, ¿no? 95% en el mundo, en el Perú sigue siendo 60%. El otro 40% se muere o van mal. Ok, doctor. Esa es la estadística de Perú. Desafortunadamente seguimos siendo el patio trasero, a pesar de todo lo que ya hay, ¿no? Llegamos tarde, muy tarde. Creo que necesitamos, comprometernos un poco más, sí, un poco más, Ok, porque doctor. sí, durante la formación es difícil atender a un niño, pero tenemos que hacerlo, sí. Sigamos, Sí, sí. sí, doctor. Hay una pregunta que nos dice, se habla de patrones de crecimiento en cuanto a los retinoblastomas. ¿Podría de repente explicarnos a qué se refiere con exofítico, endofítico o infiltrativos difusos? No, Sí. no tiene nada que ver con pronóstico. La verdad es que las formas isofítica, endofítica o infiltrante difuso son una clasificación que son patrones patológicos o histopatológicos, en el cual el patólogo es quien define al final el diagnóstico. Clínicamente uno puede uno plantear el patrón es endofítico, hay presencia o no de desprendimiento de retina, pero al final quien lo define es el patólogo. Es el patólogo quien nos dice, la severidad no va por ahí. La severidad del retinoblastoma está en función de la siembra. Las siembras es el criterio más importante cuando uno evalúa clínicamente. Hay 2 tipos de siembra específicos. Siembra subretinal, la que les mostré como sarro, y la siembra vítrea. Esto es lo que hace la dificultad y lo que estriba que el grupo A, B, C, D y E, según la clasificación internacional, cambie. Del grupo A al grupo B, el único que cambia es el tamaño. 3 milímetros, mayor de 3 milímetros. Fin. El grupo C, que es el punto de quiebre, es la presencia de siembras. Si la siembra está dentro de los 3 milímetros, tanto su retinal o vítrea o siembra focal, la siembra focal, es un grupo C. Ya no nos interesa el tamaño del tumor, sino las siembras. ¿Qué son las siembras? Son células tumorales que ya no están en el tumor, sino que se están soltando, se están liberando en la cavidad vítrea, ¿sí? Focalmente o
alrededor del tumor, eso se llama siembra. Eso me está diciendo que si está focalmente es un grupo C. Pero si está más allá de 3 milímetros, 1.5 milímetros de la lesión tumoral, están invadiendo ya la cámara vítrea o subretinalmente se están extendiendo y estamos en un D. Si el tumor ya estamos en un D. Si el tumor ya ocupa más del 50%, hay glaucoma neovascular, hay invasión de la cámara anterior, estamos en un grupo E y ya no hay más dentro del ojo. Si ya sale del ojo es extraocular, ¿sí? Entonces, el criterio de severidad y de pronóstico, más que todo de severidad y de tratamiento, es lo que les acabo de comentar, son las siembras. Es una disquisición clínica, exofítico, endofítico, infiltrativo difuso. Sobre todo para la condición cuando uno hace fondo de ojo, en un ojo entrenado, para poder diferenciar si es un COATS o si es una enfermedad infiltrativo difusa de retinoblastoma. Ok, doctor. Muy buena pregunta. ¿El retinoblastoma tiene alguna predilección racial? Como es cáncer, afortunadamente no. Hay todavía cuestionamientos por ahí hay cuestionamientos ahí al respecto, pero por ahora no. No hay una predisposición racial, tampoco económica. Por ahí algunos estudios todavía han puesto en tela de juicio, pero específicamente no. A diferencia del melanoma, doctor, el melanoma sí tiene una predilección racial, sobre todo en personas blancas, es mucho, en caucásicos, es muchísimo más frecuente que en las personas que tienen mayor pigmentación, como en nuestro caso de características raciales. Se cree que justamente la pigmentación, la melanina, jugaría un factor protector importante, ¿no? Sí, hay muchos factores de peor o mejor pronóstico. Sí, doctor. De hecho, los shields, para poder diagnosticar melanoma, miren, hay muchos criterios para poder evaluar factores pronósticos. Hay factores refractivos, hay factores de huesa visual, hay factores, por ejemplo, laborales. El paciente tiene una alta probabilidad, aquel paciente que trabaja en soldaduras, se encontró hasta un odds ratio de 2 o un RR de 2. Se ha encontrado también una alta probabilidad, por ejemplo, en aquellos que tienden a broncearse, ¿sí? Sobre todo si tienen tez blanca, una mayor probabilidad. Los expuestos al sol tienen una mayor probabilidad, ¿sí? ¿Qué más? El color del pelo no tiene ningún factor, pero tiene mucho más factor que la tez de la piel, los iris hipopigmentados, o son los que tienen mayor chance. Otros factores ya histopatológicos, después que el paciente esos son como factores de riesgo. Ahora, factores pronósticos. Un factor pronóstico es cuando ya tienes el diagnóstico y quieres ver hacia dónde va el paciente. Un factor de peor pronóstico es el patrón histológico, ¿sí? Hay fusiformes, hay epitelioides, ¿sí? Fusiforme A, fusiforme B, epitelioides y patrones mixtos. Patrones mixtos, epitelioides son los que tienen aparentemente un peor patrón. Pero en la actualidad, eso es con lo que contábamos. Ha cambiado. Creo que el factor pronóstico más importante es la base genética. En la actualidad, desafortunadamente, todavía no hacemos acá, no se hace, en Estados Unidos sí se hace, es que se han dividido en dos grupos, grupo A, grupo B. Un grupo de peor pronóstico es aquel que tiene ciertas características de expresión genética, en las cuales la mortalidad es más del 50% en menos de 10 años, mientras que los otros, su mortalidad es mucho menor y pueden estar más allá de los 10 años. Esos son el criterio genético más importante.
¿Qué tanto nos puede ayudar el estudio ecográfico, ecodoppler, color, en el diagnóstico pronóstico, en el estudio de las masas endoculares? Muy buena pregunta. Yo no he revisado ningún trabajo al respecto sobre ecodoppler. Sí he visto uno en embarazadas y todo dependerá del flujo vascular. Hasta ahora, desafortunadamente, yo la otra vez discutí con un especialista en esto. ¿Por qué? Porque no sé cuál es el tamaño actual de lo que mide un ecodoppler. La ecografía tiene una tara de que si la lesión tumoral tiene menos de 1.5 o 2 milímetros, difícilmente lo va a poder ver el ecógrafo. 2 milímetros es un montón para el ojo. Es una extensión bastante grande ya de altura, ¿no? Y ese es uno de los problemas. Lo otro, un hemangioma coroideo con 2 milímetros ya es bastante grande, ya es bastante maduro. Yo apelo todavía a que los tumores podemos diagnosticarlos clínicamente. 2 milímetros, que es lo que el ecógrafo ya casi corresponde a un 10% de lo que es el tamaño del ojo. Inicialmente tiene 22 milímetros, ¿no? Entonces, un OCT en la actualidad es mucho más beneficioso. Espero yo que los OCT de algún momento tengan incluido un tipo de Doppler. De hecho, hay algunos modelos. Ya hay angio-OCT y está cambiando, revolucionando buena parte de algunos tumores, sobre todo los tumores vasculares. Y la ecografía Doppler, no, yo no te puedo dar más información porque no he revisado al respecto, sí. Tal vez en tumores vasculares podría servir. Pero yo he trabajado con angiografía, con indocianina, con fluoresceína. Sí. Sí, doctor, muchas gracias, doctor. Hasta el momento ya no contamos con más preguntas. Sí. Doctor Luis, doctor, buenas noches. Soy la doctora Zamora para felicitar doctora al doctor Zamora, David. ¿cómo está? Doctor Buenas David, noches. ¿cómo está? Muchas felicitaciones y muchísimas gracias, ¿no? Brillante presentación y una casuística, pero increíble. Y lo que quería mencionar es que, y siempre les menciono cuando tenemos estas conferencias en donde en alguna oportunidad también nos presentó de retinoblastoma, ¿no? De que el hecho de que nosotros en la ecografía, ¿no es cierto?, no encontremos las calcificaciones, tener cuidado, porque hay formas atípicas también de retinoblastoma y que no encontramos las calcificaciones. Y lo mismo, pensar en la edad, si bien es cierto, hasta los 5 años y los picos al año de edad y a los 3 años, ¿no? Leucocoria o estrabismo. Nosotros decimos, como bien dice leucocoria, hasta que no se demuestre lo contrario, es un retinoblastoma, igual. Estrabismo, hasta que no se demuestre lo contrario, pensar en retinoblastoma, así nos obligamos, ¿no?, a hacer más examen. Porque nos tocó un paciente mayor, o sea, más grandecito, o sea, de 7 años, y que tenía leucocoria, ya grandecito. Entonces, como en el servicio en esa época no teníamos el ecógrafo, lo enviamos, ¿no?, a una institución, y entonces el pacientito o la mamá con el pacientito ya no regresaron. Entonces, cuando a los pocos meses vienen con una orden de angiofluorescein, porque en la institución donde habían hecho la eco no tenían angio, o sea, estaba deteriorado, creo que su angiograma. ¿Y qué sucede? Que le habían dicho que no era retinoblastoma, que lo que tenía era toxocaria, que era una toxocariasis, que no se preocupe, que no hay ningún problema. Lo que sucedió es que después el niño comenzó a tener molestias en el otro ojo. Entonces, cuando lo mandan a nuestro hospital nuevamente, mandan al paciente, se le hace la angio, precisamente el que le hace es el doctor Tovaru, le hace la angio, y se le encuentra en retinoblastoma, que estaba también en el otro ojo, en la periferia. Entonces, al final era retinoblastoma. Entonces, se le hace el examen al papá, y el papá tenía un retinoma, o sea, un retinoblastoma calcificado. Entonces, después se le deriva al INE. Entonces, a ese niño, bueno, se le nucleó un ojo, y al otro ojo se le dio tratamiento complementario, barquiterapia, todo, y gracias a Dios salió adelante, ¿no? Pero lo importante del seguimiento, ¿no? Y de pensar que también pueden haber estas formas atípicas, y quienes lo vieron eran ecografistas muy buenos, incluso hasta consultores de ahí mismo que estaban rotando por ahí o que habían venido de visita, que eran, dice, extranjeros.
y que habían dicho, sí, eso es toxocara, toxocara. Y tal es así que por eso la mamá no regresó a contarnos, ¿no? Sino que sucedió que después, ya cuando lo mandan al angio, ahí es donde ya nos enteramos. Entonces, a tener cuidado con eso. Lo otro es una pacientita que nos vino de Cusco, una niñita. Tenía leucocoria y entonces se le diagnosticó, se le hizo los estudios, todo, entonces retinoblastoma. Entonces lo derivamos también al INEM. Y antes teníamos el INEM al frente, pues, ¿no? Era al frente. Y después nos enteramos ya posteriormente que esta niña hizo un segundo tumor, ¿no? O sea que a veces vienen con retinoblastoma y después hacen un melanoma. O sea, hay casos así, ¿no? De que puede haber doble y se presenta con el tiempo. Y aparte, entonces dijimos, aparte de la leucocoria y el estrabismo, también pueden presentarse, como en este caso, ¿no? También como glaucoma, a veces uveitis, ¿no? Y una serie de patologías que hay que tener en cuenta, ¿no? Tener en consideración. Y lo otro, preguntarle, doctor David, en su experiencia, ¿alguna vez ha tenido concomitante pacientes con melanocitoma y que a la vez hayan tenido melanoma? Sí, doctora. De hecho, el melanocitoma es un factor de riesgo también para las melanocitosis, tienen un factor de riesgo de 5 en 5 y 10.000, me parece, para melanoma. Los melanocitomas pueden transformarse también, son muy raros. Los melanocitomas del nervio óptico, melanocitomas en otras áreas, tienen la posibilidad de hacer un proceso que se llama transformación maligna. Por eso, si uno tiene una lesión que cree que es benigna, lo primero que hay que hacer es fotografiarla, como les mostré, 2013, 2017, 4 años de seguimiento, una vez al año o una vez cada 2 años, fotografiar las imágenes, ver su tamaño. Tumor que no crece, no hace falta. Todo el mundo tiene un lunar en su cuerpo, ve que no crece, no se deforma, el famoso ABCDE, asimetría, vórtice, color, diámetro, no hay hemorragias. Entonces, de igual manera, fotografiar e ir comparándolo en el tiempo. Pero sí hay casuística y hay evidencia de que hay una posibilidad de transformación maligna, doctora. Uh-huh. Pues muchísimas gracias, doctor David. Y en cuanto al estudio genético, de repente también se podía hablar con el doctor Fujita, porque en algunos casos, por ejemplo, sacan las muestras todo y lo envían a Estados Unidos, ¿no? Para completar el estudio genético. Por ejemplo, el caso de este jovencito, ¿no? Que papá con retinoma, entonces él ya, para sus futuras generaciones, para que sepan, ¿no? Si hay o no esa posibilidad de transmitir, ¿no? Sí, en el caso de retinoblastoma hay todo un programa en el INEM. Muchas de las muestras se mandan en Estados Unidos, hay un protocolo en el cual para saber si es hereditario o no hereditario y ver cuál es la molécula de retinoblastoma es muy extensa, pero para definir básicamente la extensión de la enfermedad y de las anomalías y mutaciones que se han presentado, ¿no? Muy excelente, qué bueno que tengan ese programa. Y lo otro, doctor, en cuanto a linfomas, ¿no? ¿Qué porcentaje han visto, por ejemplo, de linfoma no Hodgkin, que sea, por ejemplo, con compromiso cerebral, y qué porcentaje ha hecho compromiso ocular dentro de la casuística que ustedes han tenido? El linfoma, el capítulo del linfoma se divide en dos: linfoma primario del linfoma primario ocular, POMS, también llamado, o el linfoma primario del sistema nervioso y ocular. Y el otro es el linfoma secundario, desde el punto de vista oftalmológico, es decir, un linfoma no Hodgkin que da en el anillo de Waldeyer, o el linfoma primario de otra parte de la estructura que después hace infiltración intraocular. Ese es el linfoma secundario. Probablemente son los más casos